El cáncer es una de las causas de muerte más frecuente en el mundo y esto suena algo aterrador, pero la buena noticia es que el cáncer es prevenible si se detecta a tiempo. Bienvenidos a este espacio especial de Más Charla, Menos Parla. Hola, esto es Más Charla, Menos Parla, un podcast saludable pensado en resolver esas dudas que tenemos de salud y conocer mejor nuestro cuerpo y mente. Aquí charlaremos con grandes expertos que nos guiarán en este viaje saludable. Sube el volumen porque la búsqueda de bienestar está por comenzar. Hoy exploraremos todas esas estrategias que nos van a ayudar a vivir más saludable y prevenir el cáncer. En este espacio contamos con la participación del Dr. Carlos Calderón. Él es oncólogo clínico del Instituto de Cáncer del HIC. Gracias a la FCB por esta oportunidad y la idea es aprovechar para resolver todas esas inquietudes que muchas personas tienen en referencia a lo que tiene que ver con cáncer, los factores de riesgo y las cosas que podemos hacer para disminuir este riesgo. Y contamos con la presencia del doctor Diego Gómez Abreu. Él es el jefe médico del Instituto de Cáncer del HIC. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Creo que momentos como esos son los que permiten realmente aclarar y solucionar muchas dudas, no solamente de los pacientes, sino de toda la gente que atraviesa por una situación a veces muy compleja como es esta patología del cáncer. Bueno, ya ahora sí entrando en contexto, doctores, hablemos un poquito más de cómo están ahorita, digamos, los datos de incidencia de cáncer acá en Santander. A mí de rato no me asusta tanto la incidencia, a mí lo que me asusta es que lo estamos diagnosticando en estadios muy tardíos, ¿sí? Entonces, a veces es complejo cambiar la historia de la enfermedad, es decir, es difícil pensar en que esta enfermedad no le dé a la gente, pero el problema que tenemos nosotros, sobre todo en Santander y en Colombia, es que la estamos diagnosticando en estadios muy tardíos. Y eso sí complica mucho los tratamientos y las opciones de curación de estos pacientes. Hay datos que se ajustan a todo nuestro proceso cultural, pero digamos el cáncer de mama en el caso de la mujer lidera generalmente las estadísticas como el cáncer más frecuente, el cáncer de próstata en el hombre. El cáncer gástrico, puntualmente en la región de Santander, es uno de los cánceres que más se presenta. El cáncer de cuello uterino, por una realidad muy grande, y es que nosotros fuimos uno de los países que menor tasa o menor porcentaje de vacunación aportó, digamos, en nuestras pacientes, por ende sigue siendo una enfermedad muy importante, y el cáncer de colon, quizás son los tumores más frecuentes en Colombia. Bueno, Doc, cuéntame, ¿qué es el cáncer y por qué es importante hablar de su prevención? La cuestión es que son daños en las células que se empezaron a generar y van creciendo de una manera desmedida sin que el cuerpo tenga un control sobre eso, y eso nos lleva a la aparición de esta enfermedad. Ok, ¿por qué es tan importante hablar de su prevención? La gran mayoría de los cánceres tienen o están asociados, como tú mencionabas antes, a lo que son los estilos de vida, ¿sí? Entonces, indudablemente, cuando hay, por ejemplo, un alto consumo de tabaco, cuando tú tienes un alto consumo de alcohol o el sedentarismo, la falta de ejercicio, pues todo eso te predispone a generar inflamaciones y daños celulares que de alguna manera te pudiesen aumentar el riesgo de padecer una enfermedad de eso. Entonces, indudablemente la prevención te puede ayudar a evitar esa enfermedad. Cuando hablamos de prevención en cáncer, hay como dos grandes líneas. Una línea principal, que es la línea de tamizaje en oncología, que básicamente hace referencia a la posibilidad de detectar una enfermedad que clínicamente no tiene ningún síntoma o que se puede encontrar en un estadio temprano. Eso es tamizaje. Y lo otro es prevención, que se hace referencia puntualmente a las condiciones ambientales, a los grupos de riesgo en algunos pacientes, y ahí entra lo que tú estabas diciendo, algunos grupos con alteraciones genéticas, donde puntualmente se toman algunas medidas que previenen, digamos, pueden prevenir la aparición de determinados cánceres. Entonces son como las dos grandes líneas que hay, tamizaje y prevención puntual, que cuando se unen en estrategia se disminuye la mortalidad en cáncer a nivel global, y detrás de eso es que tenemos que estar todos nosotros con nuestro equipo, ¿no? Bueno, ahora sí, ya entrando en el tema de los hábitos saludables. Bueno, Doc, cuéntame, ¿cómo influye la dieta en la prevención del cáncer? ¿Hay algunos alimentos específicos que nos puedan ayudar a mitigar ese riesgo? Sí, realmente mira, con la cuestión de la dieta es algo interesante porque pues indudablemente cuando uno empieza a buscar cuál es la dieta más sana, a veces es algo complejo, ¿sí? Indudablemente
Tú piensas en evitar las carnes rojas, ¿sí? Comer un poco más de pescado, pero pues si te vas un poco más a fondo, pues te das cuenta que también los ríos y los mares están contaminados, ¿sí? Entonces a veces es como muy difícil tener una dieta ideal que sea la preventiva. Yo creo que la cuestión está en ser uno muy equilibrado, ¿sí? De pronto lo que hacen daño son los excesos, entonces lo que nosotros buscamos o lo que realmente la gente tiene que tratar de buscar es ser muy equilibrado en las cosas. Como dicen, de vez en cuando no hace daño, el problema es cuando nos excedemos en las cosas. Por eso cuando hablamos de alimentación en cáncer no puede uno generalizar una dieta, como bien lo decía Diego, sino con cada médico y digamos tomar los hábitos más saludables posibles. Dentro de las recomendaciones de la OMS está lo que tú dices, el uso de eso. Se ha comprobado que hay algunos carcinógenos dentro de los embutidos, por lo cual es una alimentación que no se recomienda. Pero no es que haya un estudio que diga que con los embutidos se aumentó el riesgo puntualmente de un cáncer, ¿no? Entonces eso hay que también dejarlo muy claro, ¿no? Perfecto, Doc. Bueno, ¿y qué tan cierto es que el ejercicio físico ayuda mucho a mitigar también el riesgo? Total, y obviamente no solamente el cáncer, sino la gran mayoría de enfermedades. Entonces, indudablemente nos permite pues, disminuir lo que son los procesos inflamatorios, y ya también el paciente que está cursando con una enfermedad, el ejercicio le ayuda muchísimo también a tolerar mejor los tratamientos y a recuperar un poco a conservar su masa muscular y recuperar un poco sus hábitos. Entonces, no, eso es bienvenido. Lo que pasa es que es complejo a veces adquirir el hábito. Sí, y por ejemplo, digamos, ¿cada cuánto es recomendable una persona realizar actividad física? ¿Tú cada cuánto haces ejercicio? Yo hago 5 días a la semana. ¿Usted cada cuánto hace ejercicio, Calderón? 2 veces a la semana. Entonces, si te das cuenta, es difícil sí. Cuando uno no tiene o cuando ha sido muy sedentario adquirir un hábito. Lo ideal es lo que tú haces, ¿cierto? Hacer por lo menos 5 días a la semana. Sí. Entonces, sí es a veces lo complejo es tratar de generar ese hábito saludable en la gente. Sí, y lo interesante también allí es que es un hábito saludable, pero también no en todos los tumores está demostrado que muestre algo. Que hacer ejercicio de esa forma disminuye el riesgo. Por ejemplo, en cáncer de seno hay estudios muy contundentes que sí muestran que la actividad física disminuye el riesgo de recaída en la enfermedad. Por eso nuestros pacientes con cáncer de seno les insistimos mucho el tema del control del peso, porque el sobrepeso y la actividad física hacen parte de factores de riesgo para que esta enfermedad vuelva con mayor frecuencia en pacientes que ya han tenido cáncer de seno. Bueno, ya entrando un poquito más con respecto a lo del tabaquismo. ¿Qué hace el tabaquismo también dentro de esos factores de riesgo? ¿Cómo puede llegar a afectar? Lo que pasa es que uno cuando mira el cigarrillo, realmente el cigarrillo está lleno de puros agentes que son cancerígenos, ¿sí? Entonces son casi 70 agentes cancerígenos dentro del cigarrillo, y pues obviamente eso es lo que lleva a que el cigarrillo sea el origen de casi 17 cánceres diferentes. De una u otra manera abre la puerta pues para el origen de una enfermedad de esas. Lo que pasa es que las enfermedades no aparecen rápido. Entonces tú puedes fumar durante 10, 20 años y pues normalmente necesitas un poquito más hasta que aparece la enfermedad. También los vapeadores están dentro de esos. Creo que están ahora dándole fuertemente, ¿no? Sí, y parte de la idea es esa. Sí, digamos que sobre todo lo que decía yo, el proceso de combustión es lo que hoy en día, digamos, más se relaciona con esta historia de carcinogénesis, es decir, de posibilidad de facilitar el cáncer. Y también es claro y es importante lo que decía Diego, esto pasa en el tiempo y de igual forma tarda en el tiempo en perderse ese efecto dañino sobre la célula. Por eso las personas que, digamos, que fuman, entre más temprano lo hagan, pues es más factible que ese tiempo sea más productivo en cuanto a salud, ¿no? Entonces, entre más rápido se suspenda, pues la célula se empieza a recuperar. Y los datos que hay, si no estoy mal, Diego, corrígeme, creo que con un mínimo de 10 años la célula empieza apenas a recuperarse. O sea, entre 10 y 20 años en una persona que ha fumado es cuando se empiezan a ver los beneficios de haber dejado de fumar. Así que los que lo hacen, por favor, este es un buen momento para que dejen de hacerlo. Ahora ya entrando más en la detección temprana, ¿cuáles son las pruebas de detección que se recomiendan para, no sé, las personas que, por ejemplo, tengan antecedentes familiares de cáncer? Es que eso depende mucho, depende de los grupos de edad y depende justamente de lo que tú dices, los antecedentes. Por ejemplo, Carlos domina y en su grupo del Centro de Excelencia de Mama muy bien lo que son los factores de riesgo para una mujer en cáncer de seno, ¿sí? Sí. Pero así a nivel global a veces es complejo porque normalmente nosotros no somos muy preventivos, sino somos más bien reactivos. Es decir, hasta que no aparece como que la maluquera no le paramos como mucha atención.
Pero, por ejemplo, lo ideal es que uno cuando cumpla 40 años, todos deberíamos hacernos por lo menos una colonoscopia, ¿sí? Hacernos una endoscopia también no nos hace daño. Son exámenes que nos evitan realmente muchas cosas y nos permiten encontrar esta enfermedad a tiempo. Los niños y las niñas deberían vacunarse contra el VPH. Hay un dato importante y lo complemento con lo que decía Diego, que es el tema de la vacunación. Hay un dato que es el 13% de las nuevas neoplasias emergentes está asociada a virus. Entonces, está el virus del HPV, está el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B, el virus del herpes. Entonces, esto es muy interesante porque se abre como otra línea de prevención que tiene que ver con el control de enfermedades virales que incluso llevan a hábitos como es el control de las enfermedades de transmisión sexual en algunos casos. Ya hablando un poquito más sobre la conciencia en la sociedad, que es algo muy importante, como nos decía el doctor Abreu, de que ahorita se están presentando pues cánceres muy avanzados ya porque pues las personas no tienen mucha información o no están concientizadas sobre esta situación. ¿Cómo podrían ustedes aumentar esa conciencia sobre la importancia de la prevención del cáncer? Yo creo que lo más importante es entender que esta enfermedad, si tú ves resumiendo un poquito lo que hemos hablado, es una enfermedad que tiene muchos factores que son prevenibles, ¿sí? Sí. Entonces, realmente, si tú te pones a mirar eso, entonces si uno dice, tengo una alimentación sana, hago ejercicio, evito el tabaco, tengo un consumo muy moderado de ciertas cosas, como el alcohol o todo, que pueden facilitar esta enfermedad. Entonces, indudablemente, estás disminuyendo el riesgo. ¿Hay algún, digamos, mito sobre la prevención del cáncer que ustedes quieran desmentir acá? Realmente hay muchas cosas que les va escuchando a los pacientes y va tratando como de ir ahí entendiendo, aprendiendo. Habrá unas un poquito más agresivas, otras no, pero por ejemplo, la gente toma sangre de chulo. Claro. ¿En serio? Sí, no, como dice Diego, en mitos hay de todo, o sea, hasta del uso del desodorante como factor de riesgo para cáncer de seno, que no hay nada en relación a eso. Se puede usar desodorante. Se puede usar desodorante, estén tranquilos. Pero hay muchos mitos que en relación a lo que puede ser el origen del cáncer que no tienen ningún sustento científico y otros mitos en relación al tratamiento del cáncer que tampoco tienen mucho sustento. Pero por eso ahí quizás la recomendación más importante siempre es la consulta con el experto, hacer todas las preguntas sin miedo con sus médicos generales, el médico oncólogo, para evitar, digamos, caer en esta pues, bolsa de mitos que permiten que por ahí o no se consulte a tiempo o eventualmente se haga un tratamiento de una forma inadecuada. Y sobre todo, sabes que es que muchas veces terminan también volviendo un poco eso negocio y les terminan vendiendo cosas a los pacientes que son muy costosas, que multivitamínicos, que esmaltes que no dan cáncer, ¿cierto? Entonces hay mujeres que compran esmaltes diferentes a los que usan normalmente que porque esos no dan cáncer. Doc, ahorita tú me mencionabas lo del esmalte. Yo he escuchado mucho que dicen que las lámparas en donde se realizan esos esmaltes semipermanentes da cáncer. Eso me lo preguntaron y yo no sabía que era un semipermanente. ¿Usted sabe qué es un semipermanente? No tengo ni idea. Es como un esmalte como más fuerte que hace que las uñas dure como es que por entiendo un que es que mes. meten las manos en una maquinita donde hay como una especie de radiación. Sí. Entonces el susto que les daba era por la exposición del lecho ungueal a la radiación constante. O sea, el lío es que muchas de esas cosas no tienen la manera de decirte a ti que eso es malo, como tampoco hay manera de decirte que eso no produce nada, ¿sí? Nada, ¿tú te has hecho el permanente de las uñas? Sí, de hecho yo me lo hice hace como un par de meses, iba de vacaciones y quería que me durara el esmalte como un mes, ¿sí? Pero digamos que el momento en que yo puse las manos en la lamparita, yo sentí como un tironazo como en las uñas que me traspasaba los dedos. Si tú lo haces de vez en cuando, como dices tú, yo creo que no hay tanto lío, pero si ya se vuelve una cuestión rutinaria, ¿sí? Pues indudablemente eso te puede empezar a generar algún tipo de daño y si además de todo tienes una susceptibilidad a algo, pues ahí sí puede empezar de pronto a afectar algo. Ya para finalizar, ¿qué mensaje les gustaría darle pues, a todas las personas que ahorita nos están oyendo, nos están viendo? Hay consultas médicas que uno tiene que hacer de acuerdo a los grupos de edad, vacunaciones que uno tiene que hacer. Y todo eso realmente la invitación que nosotros hacemos es a consultar. Empecemos a consultar, empecemos a no tener miedo. Creo que uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que tratamos de minimizar las cosas. ¿Qué quiero decir con eso? A uno le duele la cabeza y uno dice, no, es porque no dormí bien. Sí, uno trata siempre de justificar el por qué pasan las cosas. Todo esto es importante, digamos, que se sensibilicen con esto y hagan las consultas pues, de forma oportuna. Que indaguen un poquito más, que consulten, que no se guarden nada, que si tienen una masita vayan y consulten de forma oportuna,
que si hay antecedentes familiares con cáncer muy temprano, personas jóvenes de 40 años, de 30 años con algún cáncer, manifiesten esa inquietud con sus médicos tratantes, porque ahí pueden haber, digamos, algunas alteraciones genéticas, como lo decías, Natalia, donde se puedan hacer intervenciones que a veces se han quedado ahí en el aire y nunca nadie intervino. Realmente lo que nosotros buscamos en oncología es que la gente consulte. Si uno consulta, esa es la clave fundamental de la prevención. Hacemos un diagnóstico temprano y con eso cambiamos muchísimo el panorama de esta enfermedad. Muchas gracias, doctor Carlos Calderón y doctor Diego Gómez, por este espacio. Realmente estamos muy felices de haberlos tenido acá y los invitamos a todos a seguir sintonizando Más Charla y Menos Parla en nuestros canales de Spotify y YouTube.